reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Cindy Sierra les damos la bienvenida a este espacio que es de investigación, de análisis, de reflexión, que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales, en X, Instagram y Facebook estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.distrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Hablaremos de un tema que se está volviendo muy presente en la cotidianidad de la mayoría de seres humanos y tiene que ver con la inteligencia artificial. Para mí, es algo que me genera temor, me genera incertidumbre, pero para otros tiene muchas ventajas en distintos ámbitos de la vida. Un tema interesante, Cindy, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Sonia, a ti y a toda nuestra amable audiencia. Sí, como dices bien, hoy tenemos un tema que es apasionante, pero además muy actual, sí, genera como todos esos temores de los que estás hablando, porque la inteligencia y de lo que vamos a hablar hoy, la inteligencia artificial se nos convirtió en un nuevo territorio de trabajo. Sí, normalmente hablábamos de la oficina, ahora con el teletrabajo un poquito desde la casa, pero ese territorio virtual que no es tan tangible es como ese nuevo espacio donde se da, pues, no solo los espacios laborales, sino también académicos. Yo creo que en la próxima hora lo que vamos a hacer es explorar cómo esa inteligencia artificial está también reconfigurando los roles, no solo los espacios, que ahora pues son mucho más virtuales, sino también los roles laborales y cómo deberíamos alfabetizarnos más allá de tener miedo, cómo deberíamos alfabetizarnos para empezar a utilizar estas herramientas y no verlas como un obstáculo, sino precisamente como eso, como unas herramientas de mediación para trabajar, para estudiar, para varias cosas de nuestra vida cotidiana. Yo creo que se nos pintaba mucho esta inteligencia artificial como esa ciencia ficción, ¿no? Como una herramienta del futuro, pero pues ya está aquí y está transformando la forma en la que trabajamos y en la que aprendemos. Quisiéramos preguntarles muchas cosas a nuestros invitados, qué es una IA, de pronto si ellos consideran que puede ser una amenaza para los empleos, una oportunidad, si los trabajos como, tal y como los conocemos van a desaparecer por cuenta de las IA, si la forma en la que estudiamos va a desaparecer por cuenta de las IA. Todo eso lo vamos a hablar hoy con nuestros invitados y de paso aprovecho, Sony, para presentártelos. Esta noche nos acompaña Andrés Bejarano. Él es doctor en filosofía y maestro en ciencias de la computación de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana. También es magíster en ingeniería de sistemas y claramente ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte aquí en Barranquilla. Actualmente es profesor en ciencias de la computación en Purdue y su trabajo reciente, pues si lo conocen y si lo han leído, lo recomendamos que lo hagan. Se ha centrado en cómo incluir la inteligencia artificial en procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en disciplinas relacionadas con la computación, que es su campo de acción. Ha publicado en revistas especializadas y presentado sus investigaciones en varios escenarios académicos. Muy buenas noches, Andrés. Bienvenido a ¿Qué está pasando? Sonia, Cindy, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Pedro Whiteman, ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte y doctor en sistemas de la computación e ingeniería de la Universidad del Sur de Florida. Pedro es profesor asociado en la Escuela de Ciencias de Ingeniería de la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá. Y además es miembro senior de la IEEE, investigador del Ministerio de Ciencias y director del Comité de Programas EPICS también en IEEE. Sus temas de investigación incluyen la privacidad en servicios basados en la ubicación, la inteligencia artificial aplicada, la educación, blockchain, otro tema muy importante dentro de este campo de la virtualidad y de los sistemas de seguridad y de la información.
Y también es especialista en comunicación para la Internet de las cosas y la industria 4.0. Es autor de varios libros técnicos y de múltiples publicaciones académicas en revistas y también en congresos internacionales. Grandes perfiles esta noche. Bienvenido, Pedro. Muy buenas noches y bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, Cindy, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cindy, pues empecemos esta conversación. Yo creo que nosotras mismas, los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de las redes sociales, tienen mucho interés en saber qué es la inteligencia artificial, porque sabemos en algún momento lo hemos utilizado, pero yo hablo de mi caso, trato de evitarlo porque me da miedo. Como decía, tengo un temor a volverme como facilista en ese sentido para hacer las cosas laborales que tengo que hacer. Pero para empezar esta conversación, yo quisiera que, pues, empecemos por Andrés, nos dijera qué es esa inteligencia artificial y desde cuándo se está hablando de inteligencia artificial acá en el mundo. Claro que sí. Pues comencemos con la definición como tal. ¿Qué es inteligencia artificial? Este corresponde a una rama que es producto de las ciencias de la computación, matemáticas y la filosofía, que se enfocan en el estudio de sistemas computacionales que desarrollan tareas que por lo general se asocian a un conocimiento o una habilidad humana. Por ejemplo, un sistema de aprendizaje, sistemas de reconocimiento, sistemas de raciocinio, de predicción. Todos estos hacen parte de lo que normalmente se constituye como un sistema de inteligencia artificial. Ahora, hoy en día está en boca de todos. Por lo general, la gente asocia inteligencia artificial a sistemas como ChatGPT, pero es importante recalcar que la inteligencia artificial no es para nada nueva. Es un concepto que viene de la época de los 1950, cuando científicos de la computación, cuando esta disciplina estaba en pañales todavía, comenzaban a visualizar la idea de computadores realizando actividades humanas y que coexistieran en paralelo con el ser humano. Una idea que para aquel entonces era irracional, ilógica, muy fantasiosa, pero que hoy en día se está convirtiendo literalmente en nuestro pan de cada día. A propósito de esto que nos cuentas sobre esa gran diversidad que tiene la inteligencia artificial y también estos antecedentes, ¿cierto? Que nos traen a lo que hoy sí son herramientas, pues como tú bien lo decías, como ChatGPT, pero hay otras que están especializadas en imágenes, otras en video, otras en producción de textos. Eh, Cuando trasladamos esta inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy y como la estamos usando hoy, que es casi para todo, ¿tú crees que esta inteligencia artificial está representando una amenaza o una oportunidad para los trabajadores, sobre todo los trabajadores como nosotros que somos trabajadores académicos y que trabajamos directamente con esta producción de textos o incluso con estos trabajadores del diseño, por ejemplo, la arquitectura, que incluso pueden llegar a generar mapas o estructuras con estas inteligencias artificiales? ¿Será que de esta manera como la estamos usando, se nos convierte en una oportunidad o en una amenaza para trabajadores de estos campos? Pues bueno, por lo que he visto, l- va a cumplir ambos roles. Puede volverse en amenaza, pero también puede volverse en un beneficio fundamental. Lo que ha ocurrido en diversas ocasiones a lo largo de la historia humana. Por ejemplo, recordemos la Revolución Industrial. Cuando ésta surgió, pues fue un momento que sacudió a la sociedad en aquel entonces, gracias a que las personas pudieron controlar de una manera mucho más eficiente, pues el poder del vapor, el poder del motor, del gas, y comenzar a construir maquinaria que funcionara siendo impulsada por ese tipo de energías. Ciertamente hubo trabajos que desaparecieron en aquel entonces, pero al mismo tiempo hubo nuevos trabajos que se desarrollaron. Pues lo que yo he podido compartir con otras personas es ese mismo tipo de pensamiento. Estamos en un momento en la historia de la humanidad donde ahora tenemos una gente que está sacudiendo la sociedad producto de los resultados de inteligencia artificial. Van a haber trabajos que van a ser reemplazados y de hecho es algo que ya ha venido existiendo, puesto que lo que estamos viendo hoy en día es tan solo el furor de un tipo de herramientas que provienen de la inteligencia artificial, pero en décadas recientes han habido
otros alcances de de la inteligencia artificial que ya han venido aplicándose en la sociedad y que ya han causado, digamos, cambios en el ámbito laboral. Y bueno, de la misma forma, las personas que han estado pendientes de esto se han enfocado en que es necesario adquirir un nuevo tipo de habilidades, eh, pongámoslo en simples términos de análisis de datos, de entender cómo recoger esta información, cómo procesar, entenderla y tomar decisiones. Y pues bueno, la inteligencia artificial viene de la mano con un gran arsenal de herramientas matemáticas, de estadísticas y de programación que la gente puede utilizar para, entre comillas, actualizar su trabajo. Entonces son ambos frentes. Van a haber trabajos que van a tender a desaparecer y ahí van a haber otros que se van a fortalecer con la inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, en eso que dices de que estos son unos medios también y que hace parte también del el proceso de la historia y un camino natural que siempre ha tenido la historia de la humanidad, no necesariamente de peor a mejor, pero sí con unas herramientas normalmente tecnológicas, pues también renovadas con esas formas también nuevas de trabajo. Ya lo decía, por ejemplo, Carlos Marx en la crítica a la economía política con el concepto de la composición orgánica del capital. Finalmente, en esa revolución industrial, pues también esos progresos tecnológicos no reemplazaron, pero sí facilitaron muchos de los procesos industriales que hoy ya damos por sentados, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial también ayuda con esto. Respecto a esto, Pedro, y se ha hablado mucho que mientras unos dicen que la inteligencia artificial puede ser una aliada y que también nos permitirá ser más eficientes, otros dicen que nos va a reemplazar y que sienten miedo. Quisiéramos escuchar también, profesor Whiteman, ¿será que la IA en su perspectiva va a reemplazarnos en nuestros trabajos o nos va a potenciar? Bueno, esa es una pregunta que, como bien mencionaba Andrés, es una pregunta que viene desde hace 2 siglos. Es decir, casi que no, si queremos ampliar, digamos, un poco la discusión, ese miedo a la tecnología y a los avances, eso lo podemos ver incluso desde principios de 1800. O sea, estamos hablando, por ejemplo, y primera obra de ciencia ficción, Frankenstein. Ahí ya comienza a verse ese miedo al avance tecnológico y a cómo se ve ¿no? Esa figura del monstruo creado a partir de tecnología, a partir de ciencia, como una amenaza directa hacia el ser humano. En efecto, esto ha tenido desde la primera con el vapor, la segunda con la electricidad, la tercera con la robótica y la electrónica. Esta tiene unos, esta tiene algunas diferencias respecto a esas otras. Y sí, digamos que anteriormente principalmente reemplazaba labores físicas, es decir, labores manuales de ensamblar, de soldar, ¿no? De temas de este estilo, pero esta ya comienza a tener unas habilidades que antes era imposible. Es decir, por ejemplo, la generación de texto ya tiene un sabor a que puede ser creativo, ¿no? A pesar de que no funciona exactamente como tal, como la creatividad, por lo menos como la conocemos o la concebimos o creemos que funciona. eh, Antes la máquina de escribir pues no era capaz de escribir un texto, era capaz de agilizar la manera como escribíamos, lo mismo que el computador, pero la capacidad de generar texto, de generar productos que antes eran 100%, digamos, del proceso de concepción humana, eso es lo que está comenzando a generar ese choque frente a esto, pero al final del día también es un tema de aceleración de esos procesos. Es decir, ya hoy no tenemos que, por ejemplo, yo trabajo pues, en la parte de sistemas y también el cómo integrar la IA en esos temas. La IA todavía no es infalible, por ejemplo, para escribir código. Entonces uno escribe, uno describe qué es lo que quiere, la IA saca algo. Si es una idea muy sencilla, muy seguramente es capaz de hacerlo, pero con procesos más complejos no alcanza. Entonces todavía el humano tiene que hacer parte de ese loop para poder hacerlo. Entonces, el que nos reemplace, todavía no. Hay un riesgo de que algunos trabajos muy sencillos pasen a ser reemplazados, desgraciadamente sí. Con estos temas generativos, algunos temas de comunicación básica o escrita, incluso oral,
seguramente podrán ser hechos que incluso como ya se está haciendo, igual los chatbots no son nuevos, lo que pasa es que eran mucho más limitados, pero eventualmente hay cierto nivel de sofisticación del servicio que no alcanza a ser eh, hecho por la IA aún. El problema es que estamos en pañales, o sea, por lo menos esta IA generativa, la masificación viene de 2020, 2021, 2022, o sea que esto apenas está comenzando. Por eso es que es importante que nos montemos en esa ola lo más rápido posible para que no nos lleve, no nos arrastre. Claro. Con respecto a lo que dice Pedro, Andrés, usted mencionó la importancia de las habilidades humanas para complementar la inteligencia artificial y eso pues trae a colación o nos recuerda una frase suya en la que plantea que la inteligencia artificial no reemplaza a las personas por lo que puede hacer por pueden hacer, sino por lo que ellas dejan de hacer. O sea, la inteligencia artificial está creando un nuevo territorio laboral, está desplazando de las que ya habitamos. El trabajo migró al famoso e invisible algoritmo. Es decir, de alguna manera es como si no puedes con el enemigo, únete a él, compleméntalo. Pues literalmente ya nos unimos al enemigo. Mira, una habilidad tan sencilla como recordar números telefónicos. Cuando yo me acuerdo en mi infancia, el celular no existía todavía y nos tocaba recordar esos números telefónicos, ya sea de memoria o tenerlos anotados en una agenda para, bueno, llamar a alguien por alguna razón. Hoy en día, esa es una habilidad que cuando tú hablas con los adolescentes, hoy en día ellos dicen, ¿para qué voy a memorizar números telefónicos? Ya nuestros celulares recuerdan mucho más de los que nuestros cerebros podían hacerlo. Es una habilidad que se perdió pero que en cierta forma nos permitió desarrollar otra nueva habilidad, cómo defendernos con nuestros dispositivos celulares y cómo interactuar con ellos para utilizarlos como una especie de ayuda personal digital. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que hay ciertos trabajos con componentes manuales que eventualmente van a ser transformados y algunos van a desaparecer. Mencionando el ejemplo de la máquina de escribir que Pedro mencionó. Hoy en día, cuando estamos sentados en un computador frente a un procesador de texto y comenzamos a escribir pues, el texto que tenemos en mente, digamos que asuntos como la gramática, asuntos como cuál es la forma correcta de escribir ciertas palabras, los tildes, eso pasa a un segundo plano porque el computador ya no está recordando, hey, de pronto quisiste colocar una coma aquí o te estás perdiendo esta tilde. Entonces el computador nos dice, bueno, estas habilidades que anteriormente eran necesarias de siempre tener en la mente, ya pasan a un segundo o tercer plano porque el computador lo está haciendo por nosotros. Ahora, esos algoritmos que funcionan por detrás, ciertamente muchos de nosotros no los conocemos. Y en pocas palabras, tampoco necesitamos hacerlo. Pero sí tenemos que reconocer que existen. Sin necesidad de irnos a mayores ejemplos, hay ocasiones que cuando el corrector de ortografía nos señala una palabra, nos da varias opciones. ¿Cuál de estas quisiste decir? Ahí hace falta el criterio humano, porque el mismo computador, la misma entidad, puede sugerirnos cosas, pero al fin y al cabo la decisión final proviene del autor del texto y de lo que tiene en mente. Ahora, multipliquemos esto y elevémoslo a una potencia extremadamente alta, que es lo que está ocurriendo hoy en día con los modelos de inteligencia artificial generativa y los sistemas de recomendación. Llegan a nuestros ambientes laborales, personales, con sugerencias o con ayudas que nosotros ni siquiera teníamos en mente que las necesitábamos o las queríamos. Por ejemplo, cuando queremos buscar un video en Internet, con una o dos búsquedas, estos algoritmos ya entienden para dónde vamos, qué es lo que queremos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Y lo único que tuvimos que hacer fue escribir algo en el buscador y ver un par de videos. Y ya el modelo entendió para dónde íbamos. Esa es una habilidad que es eminentemente humana. Para dónde quiero ir y qué es lo que necesito consumir. El computador o el sistema nos va a decir, tranquilo, yo me encargo del resto. Ujú. Entonces, ese tipo de habilidades humanas
van a ser necesarias porque la entidad artificial, el computador por sí mismo, no tiene iniciativa. Con respecto a ese tema de lo cognitivo, hace unos días salió un estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que hablaba específicamente de eso. Hicieron el estudio con varios grupos, no, si no estoy mal, de jóvenes, y algunos los hicieron hacer un ensayo con ChatGPT, otros el ensayo que saliera de ellos mismos, de su cerebro, y otros por buscadores. Y obviamente, pues la conclusión es que cuando se hicieron los escáneres cerebrales, el estudio demostró que el grupo que solo utilizó ChatGPT presentaba pues la menor activación neuronal. Entonces, Pedro, ¿a qué nos enfrentamos, sobre todo académicamente, ustedes que son docentes, en el sentido de que pues los jóvenes, los estudiantes se van a volver facilistas en el momento de presentar algún trabajo? ¿Y cómo lo detectan ustedes? ¿Y eso les importa a ustedes realmente mirar, oiga, este lo hice por ChatGPT, por el buscador, o este se hizo el trabajo? Como mencionaste ahorita, la IA nos va a reemplazar por las cosas que no hacemos. Entonces, aquí está perfectamente reflejado este aspecto. Em, Como mencionita, en mi clase yo utilizo la IA y la integro dentro del curso. Es decir, los estudiantes desarrollan actividades utilizando la IA. Sin embargo, soy muy cuidadoso con eso en dos temas. Primero, por ejemplo, los primeros parciales tienen que ser absolutamente manuales. Es decir, los estudiantes tienen que demostrar que tienen los conocimientos fundamentales del curso, lo que necesito que sepan. El último parcial, son tres exámenes, el último examen sí permito que utilicen la IA. ¿Por qué? Porque en teoría ya tienen un conocimiento y ese conocimiento es el que les va a permitir, cuando utilizan la IA, primero, darle un buen contexto, o sea, hacer unos prompts complejos, detallados sobre qué es lo que quieren, no en dos líneas decirle dos tonterías, porque lo que le alimentes a la IA es lo que te va a entregar. Entonces, si el estudiante ya entiende los detalles de lo que debería generarle, lo que está detrás y los fundamentos, puede generar una buena descripción y la IA en efecto le va lo va en ese momento lo potencia, porque le va a ahorrar mucho tiempo de escribir código, incluso mucho código que va a ser muy básico, y las habilidades fundamentales que tiene el estudiante son las que le van a permitir juzgar si funciona o no, y completar, en efecto, si tiene errores, cuál es el error, porque la IA a veces todavía, como decía, no es infalible para nada. Y el segundo aspecto que también evalúo y que también reviso es cómo el estudiante utiliza la IA. Es decir, el resultado final de ese programa que hace parte del examen es solo una parte de la evaluación. La otra es, yo les pido una bitácora donde muestren cuáles son los prompts que usaron, el análisis del resultado que arrojó ese prompt, o sea, para en efecto poder evidenciar que, que el estudiante sí entendía lo que generó la IA y la descripción de qué es lo que iba a hacer en el siguiente paso. Entonces, esa secuencia me demuestra a mí como profesor que el estudiante sí está entendiendo lo que le está arrojando la IA. Claro, eventualmente le puede pedir a la IA que le explique y luego el colocar eso en el análisis. Pues si lo coloca en el análisis está bien, pero incluso aquí le voy a hacer un momentico la palabra a Andrés para que mencione un poco el concepto, el esfuerzo que necesita el Ah, estudiante es crítico dentro del proceso de aprendizaje. ¿No? Andrés, si quieres completar ese pedacito. sí, sin duda. Ese esfuerzo es justamente lo que nos ayuda a nosotros como educadores verificar que hubo un proceso de aprendizaje por parte del estudiante. Porque en muchas ocasiones tenemos estudiantes que miran la educación como un asunto de transacción. Yo te doy, el profesor pone un problema, el estudiante dice aquí están mis resultados, dame mi calificación y terminamos el semestre y asunto arreglado. Pedro y yo somos educadores que queremos el crecimiento integral del estudiante y sabemos que la educación de esa forma no puede funcionar. Tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber una evidencia clara de que hubo un aprendizaje por parte del estudiante. Significativo. Hay algunos que hoy en día están diciendo, bueno,
Yo puedo acelerar esa transacción si entrego mis resultados de una manera más rápida utilizando la inteligencia artificial. Pero ¿qué ocurre entonces? Que el estudiante puede que reciba una calificación positiva si el instructor no verificó de dónde provienen esos resultados. Y a medida que el estudiante avanza, pues va a continuar con esas lagunas, con esos vacíos intelectuales y eventualmente van a chocar contra la pared porque se van a dar cuenta que hay cursos que no va a haber forma alguna que los puedan pasar. ¿Por qué razón? Porque no aprendieron nada. ¿Obtuvieron notas buenas? Sí, pero ¿y el aprendizaje dónde quedó? No hubo conocimiento, no hubo un esfuerzo como tal de adquirir conocimiento y hay algo mucho peor que algunos investigadores lo denominan la pereza metacognitiva. El estudiante no se ha dado cuenta de eso, no aprendió nada, no reflexiona al respecto y no sabe para dónde coger. Eso es un tema bastante delicado que viene asociado con lo que los investigadores del MIT encontraron que solamente que refuerza justamente esos investigaciones anteriores en donde se asocia pues la falta de práctica con una evidente carencia de actividad cerebral porque el cerebro pues no fue entrenado al respecto en esos temas. Cuando no hay esfuerzo, no se crean esas conexiones neuronales que son las que mantienen esas habilidades y ese conocimiento. Entonces, Es cierto, sí. Se dice que son precisamente como esas técnicas de mnemotecnia o de aprendizaje y de aprendizaje lo que nos permite también elaborar pues nuestras conexiones neuronales y tener habilidades y no desarrollar enfermedades pues eh, de generación de la memoria, por ejemplo, en edades avanzadas o peor, en edades pues tempranas. Yo creo que aquí en el Instituto de Paz también muchos de nosotros los investigadores somos también docentes y estamos en ese dilema también. Y empezamos a adquirir también un ojo muy particular para identificar cuando han escrito con inteligencia artificial y cuando no. Eso se nota por muchas razones. Incluso cuando hay una edición posterior del estudiante, se sigue notando en la estructura de la escritura. Cuando hay una absoluta perfección ortográfica y empezamos, o por lo menos es mi caso, empezamos a valorar los errores ortográficos. Yo empiezo a ver, digo, uy, aquí se equivocó, aquí le faltó una coma, aquí le faltó una tilde, lo hizo él, excelente. Y entonces desde ahí empiezo a calificar eh, y también a valorar mucho otras formas, porque yo digo, bueno, yo como también académica de las ciencias sociales digo, para mí es muy importante que se utilice bien la forma de citación, pues que escojan los estudiantes, que puede ser Chicago, que puede ser Norma Zappa, etcétera, pero que se utilice correctamente porque finalmente también empieza a ser un requerimiento académico. Pero cuando esto, como ustedes dicen, cuando esta es una labor que puede hacer una inteligencia artificial y que solo es de forma, pues empiezo yo a valorar otras formas en la que los estudiantes y las estudiantes me empiezan a demostrar que aprendieron algo, sí, que entendieron algo. Y es estas técnicas un poco más cualitativas y más de la primera persona. Yo siempre entonces les pido, bueno, háblame desde tu relato, háblame desde lo que tú entendiste, cómo asocias esto que yo te expliqué con tu vida personal. O cómo lo entendiste, o a partir de esta canción, haz este análisis, o sea, tratar de hacer algo muy cualitativo y muy desde el trabajo personal y en primera persona. A veces tiendo, precisamente cuando las clases no son virtuales, pues uno dice, pues escríbanlo. Pero cuando no se puede recurrir a eso, porque pues también los espacios de la academia y del aprendizaje han cambiado y las clases son virtuales y no se puede comprobar y tampoco uno tiene ese ánimo represivo de estar encima de los estudiantes. Venga, si lo escribió usted, entonces uno opta por casi que por privilegiar el decir la participación en clase y otras herramientas un poco más subjetivas o más de la primera persona. Ustedes, por ejemplo, Pedro y Andrés, han utilizado esas otras estrategias como para evitar los caminos de la inteligencia artificial y sostener como ese esfuerzo y esas conexiones neuronales de las que nos están hablando. Pedro, por ejemplo. bueno, pues, como comentaba ahorita, sí. Es decir, yo trabajo con temas en
yo dicto los cursos del primer año de programación, los primeros 2 semestres. Entonces, lo que les pido al estudiante es que en efecto desarrollen un programa complejo y ellos tienen que mostrarme los prompts. Entonces, esa bitácora es mi herramienta, como la manera como yo evalúo el uso. ¿Por qué? Porque al pedirles los prompts, puedo ver, por ejemplo, el nivel de detalle en la manera como piden. Y claramente les prohíbo que no pueden copiar y pegar el enunciado en el prompt. Y luego les pido que analicen el resultado. Entonces tienen que escribir el resultado, su análisis de lo que les entregó la IA. Entonces ahí estoy evaluando otros aspectos, ya no tanto digamos, el echar código, ¿no? El escribir código, sino pensamiento crítico, comunicación efectiva, planificación. Entonces están los que escriben, los que se demoran media hora escribiendo el prompt, que ya es una pastoral, o los que hacen muchos prompts pequeños y van desarrollando el programa poquito a poquito. Son estrategias diferentes. eh, pero eso me permite ver nuevamente el nivel de detalle. Es decir, el estudiante no escribe 2 líneas, hágame un programa que haga un bingo, porque normalmente el programa tiene muchos elementos que requieren un nivel de detalle, una descripción amplia. Entonces, esa es la manera como evalúo que sí utilicen la IA y que la utilicen bien. Yo no tengo el tema de ensayos, por ejemplo. En estos cursos pues no se maneja mucho este tema. Entonces, ahí sí no podría opinar mucho. Eh, Sí, claro, al- tiene que ver también con el tema de las áreas donde nos desenvolvemos. claro. Supongo que para las ciencias sociales, que es como nuestro campo, pues hay un poquito más de espacio a la reflexión, a la invención de textos, pero cuando el tema es más matemático y más preciso en estas áreas otras del conocimiento, pues claro que es muy válido elaborar y reelaborar nuestras propias estrategias pues de docencia y de pedagogía. Y en el caso de Andrés, ¿cómo es la cosa? Porque digamos que en su momento, o por lo menos cuando yo estudiaba, había esas herramientas de la Encarta, por ejemplo, que era nuestro chat Ujú. GPT, y pues había una prohibición clara y expresa con esto, por el tema principalmente del plagio. Porque pasar la tarea tal cual a tu cuaderno de la Encarta en su momento o ahora Wikipedia y después Google y todas las herramientas que nos daba, pues era plagiar las ideas de otros. Ahora, la inteligencia artificial no tiene como este problema porque como es un robot y como toma de ideas de todos lados, entonces pues su autoría pues es difusa, ¿no? En el caso de Andrés, allá en la Universidad de Purdue, ¿cómo lo has hecho? ¿Has también acudido a esas estrategias un poco más represivas de prohibir el uso de la inteligencia artificial o más bien promovido un uso específico de esa inteligencia artificial? Pues acá mi estrategia ha sido muy basada en lo que tanto tú como Pedro, Sonia y yo hemos vivido a través de nuestras épocas de colegio, universidad y posgrado. Creo que aquí los cuatro crecimos en una época interesante. Creo que todos alcanzamos a trabajar con un disquete, con el CD, con la memoria flash y ahora estamos con la nube. Eh, Qué nostalgia cuando mencionaste Encarta, porque efectivamente ese fue nuestro primer internet de alguna forma y prohibido por el profesor. Después, cuando el internet llegó a la casa, oh Dios mío, Wikipedia existe, prohibido Wikipedia. Luego nos dimos cuenta de que los foros de discusión en línea existen, prohibido los foros de discusión. Llegó ChatGPT a las manos del estudiante y ahora en estos momentos ya no soy estudiante, soy profesor. ¿Cuál fue mi filosofía y estrategia de supervivencia? Úsenlo. Y les doy a los estudiantes la siguiente analogía. Usar ChatGPT para tener una vida académica exitosa es tanto como pagar una membresía al gimnasio e ir allá y solamente tomarte un batido de proteína y asumir que vas a tener resultados. ¿Pagaste membresía? Sí, muy bien. Hiciste el esfuerzo de ir al gimnasio y tomarte el batido. ¿Dónde quedó el esfuerzo, el ejercicio? ¿Dónde quedó verdaderamente la actividad de ejercer los músculos, de poner resistencia y ver el progreso paulatino que todo este esfuerzo pues produce a nivel físico? Es lo mismo con la educación.
¿Obtuviste un resultado rápido por ChatGPT? Muy bien, puede que obtuviste una nota muy fácil. ¿Y en dónde quedó el aprendizaje? Al fin y al cabo, va a ser evidente esa carencia de las habilidades y de conocimiento que como futuro profesional deberías tener. Entonces, acá como profesor, y aquí me tocó ponerme en modo de supervivencia, aquí he tenido cursos con 400 estudiantes, 600 estudiantes. ¿Cómo hago yo para sobrevivir a esta avalancha de ChatGPT? Decidí irme a lo medieval. ¿Cómo hacía lo medieval? Nada de diapositivas, nada de contenido digital, papel y lápiz, tablero y préstame atención. Traté de hacer la clase lo más clásica posible para ver cómo los estudiantes reaccionaban. Y obviamente les di carta abierta. Usen la inteligencia artificial como ustedes quieran. Al fin y al cabo, el examen es en papel en un tiempo limitado y no van a tener inteligencia artificial que los ayude. Muchos estudiantes pues se resistieron al principio, pero lo que he podido darme cuenta al final de los semestres en donde he venido aplicando esta estrategia, y ya llevo 2 años, 3 años con esta estrategia, es que los estudiantes aprecian ese entorno en donde se someten a un esfuerzo activo para seguir la discusión de la clase y ser evaluados en ese tipo de ambiente. Obviamente, no todos los estudiantes están felices, pero de manera em, como anécdota, eso es lo que yo he recibido a través de la evaluación docente a lo largo de estos últimos 3 4 años, donde los estudiantes aprecian ese tipo de actividades, donde son forzados a hacer los trabajos y a demostrar que saben algo enfrente de un papel. Entonces, es como lo tradicional, al fin y al cabo, sigue sirviendo. Por eso, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo matemáticas o lenguajes o alguna otra disciplina, pues tenemos que pasar por lo fundamental. Al fin y al cabo, todos esos conocimientos nos ayudan para entender cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar hoy en día. Frente a eso, Pedro, me gustaría saber, y también Andrés, el optimismo que tienen frente a la utilización de esta nueva tecnología. O bueno, no nueva porque ya hablamos que eso viene mucho de tiempo atrás, pero frente a la manipulación y a la utilización de esta tecnología. En la feria del libro le preguntaban a un autor que se llama Mariano Sigman sobre si es optimista, porque él habla sobre la manipulación del cerebro y cómo actúa el cerebro frente a ciertas tecnologías. Y le preguntaban precisamente esto, le decían que si era optimista o pesimista sobre el uso que se le dará a la inteligencia artificial. Y lo comparaban en su momento como la tecnología nuclear, cuando ocurrió, pues lo que hizo fue mm, traer al mundo armas de destrucción masiva. Entonces, frente a eso, ¿ustedes cómo ven si se va a utilizar de la mejor manera esta inteligencia artificial como lo han explicado hasta el momento, que se puede utilizar bien y no mal? ¿Ustedes están optimistas frente a esto? Pedro. Como toda gran herramienta, puede ser muy destructiva o muy constructiva, porque tenemos las armas de destrucción masiva nucleares, pero también tenemos energía nuclear, que por muchos años fue el sustento e incluso todo parece indicar que debido a la IA vamos a tener que volver a tenerla por la gran cantidad de energía que consume, pero en general nos terminaremos adaptando. Así como hoy en día las tecnologías digitales para todas estas nuevas generaciones es un tema casi que nativo, no, nos iremos acostumbrando. Es decir, eh, no tenemos cuenta cuando un texto de IA generado por IA se va a ir sofisticando cada vez más, como los efectos visuales en cine. Sabemos una película de hace 20 años y los efectos visuales nos parecen hechos hoy en Paint, ¿no? Lo mismo va a ser con esto, es decir, se va a ir sofisticando, pero nuestra capacidad de detectarlo y de trabajarlo también. Se va a utilizar para mal, por supuesto, o sea, ya se ha usado con los deepfakes, con todo esto, y cada vez va a ser más difícil encontrarlo, pero ahí es donde entonces los temas de educación son importantísimos, o sea, la gente tiene que saber cómo funcionan,
qué se puede hacer, qué no se debe hacer. Esa educación incluye los aspectos de ética y los temas de regulación. Ahí es donde también los gobiernos tienen que entrar a regular y a solicitar, por ejemplo, que contenido digital realizado por IA, pues debería tener algún tipo de señal ¿cómo se llama? De watermark, eh, para mostrar o para definir que definitivamente fue hecho con eso. Igual habrá organizaciones ilegales que lo generarán sin eso, pero nuevamente es el poder de la herramienta que puede ser utilizada para ambos lados, pero es donde la educación es supremamente importante, para que la gente pueda conocer las posibilidades de esta, o sí, las capacidades, las oportunidades y los riesgos de estas tecnologías, y que en efecto, pues, a través de la ética, ojalá que las utilicen de la mejor manera. Mm. Andrés, ¿usted cómo ve esto? En cuanto Yo- si los seres humanos nos vamos a poder controlar, autocontrolar con el uso de la inteligencia artificial y la vamos a sacar el mejor provecho, pero para el bien de la humanidad, pues. Claro, yo soy un poquito más cínico al respecto, en el sentido de que me preparo para no sorprenderme si hay un mal uso de este tipo de herramientas, con el propósito de dejarme sorprender cuando hay un buen uso de ellas. Entonces, pues ocurrió cuando surgió la web, ocurrió cuando se le dio este poder tan masivo de manera pública a las personas. Hubo cosas buenas, por ejemplo, los memes, las redes sociales, nos divertimos, nos reímos. Cuando la gente se reía de su propia desgracia y le sacaba el lado bueno de las cosas, por ejemplo, a través de todas estas herramientas digitales y compartía y la gente le daba me gusta y te lo mandabas a la tía, que al abuelo, que al primo. Encontré esta imagen, me gustó bien como al mismo tiempo se utilizan para destruir la vida y la imagen pública de alguien, para mandar desinformación, como Pedro dijo, los deepfakes, pues es como que propio de la naturaleza humana. Entonces, eh, soy cínico al respecto, pero también creo que hay un rayo de luz para que se pueda sacar un buen uso de esto. Y como Pedro decía, se necesita de una intención por parte del sector público, de los gobiernos, por parte de la industria, por parte del sector académico, por parte de la sociedad como tal, para reconocer de que esta herramienta está aquí, no se va a ir. Hay que enseñar a las nuevas generaciones a utilizarla de una manera correcta. Hay que decirle a los políticos de turno, por favor, presten atención, porque si no comenzamos a legislar esto de una manera correcta, va a ser un desorden después y y digamos que se van a tener que tomar medidas de regulación y medidas correctivas, lo cual pues va a implicar mucho más inversión de recursos. Y al final, pues bueno, como sociedad, estamos ahora con un nuevo agente digital a la mano. Simplemente cada uno miren en las casas sus televisores, sus computadores, miren en el bolsillo su celular, sus tablets. Ya estas herramientas están aquí. Llegó una más que hace parte de este ecosistema tan diverso y es otra herramienta más que hay que aprender a utilizar. Definitivamente, Andrés, o sea, esta alfabetización va a resultar fundamental porque, como ustedes dicen, o sea, vamos a terminar en un momento en el que no vamos a poder prohibir y tampoco vamos a tener la necesidad de hacerlo, el uso de estas inteligencias artificiales. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas propuestas pedagógicas? Pues las que ya nos han comentado ustedes acá. Hay otro punto que tiene que ver también con lo que estaba diciendo Pedro y es precisamente que son dos puntos. Uno, en la relación que hay entre el uso de inteligencia artificial y el medio ambiente, que también se nos convierte en un tema importante y de sostenibilidad, pero también el tema de esa ambivalencia. Primero hablemos de esa ambivalencia del ambiente. Hay quienes dicen que es un aliado, pues la inteligencia artificial, precisamente hablando de los usos éticos de esta herramienta, nos permitiría solucionar, o pronto nos plantearía, nos haría propuestas para solucionar estos grandes problemas ambientales que tenemos en el mundo. Pero por otro lado, pues utilizar la inteligencia artificial tiene un gran gasto pues, de recursos naturales, principalmente el agua.
Hablemos un poquito de esa ambivalencia y también del segundo punto que era, bueno, el acceso a estas inteligencias artificiales muchas veces es pago también, como decías Andrés. Muchas veces el pago de esa membresía como que nos otorga ciertos permisos éticos para utilizarlas a nuestras anchas, pero también el tema de la regulación. Entonces, ¿hasta dónde regulamos ese daño al medio ambiente? ¿Hasta dónde regulamos esa falta de aprendizaje? ¿Hasta dónde regulamos ese anonimato que nos ofrece también la inteligencia artificial a la hora de producir textos, diseños y cosas que se supone que la gente espera que sean originales y genuinas? ¿Sí? ¿Hasta dónde va esa mediación en el acceso, pero también en lo que produce al medio ambiente y a nuestros cerebros? Empecemos si quieres con Pedro. Bueno, esa ambivalencia es dura. Eh, Eso me recuerda un poco Yo Robot de Isaac Asimov. Ese es un compendio de cuentos donde incluso aparecen las tres leyes de la robótica que en teoría buscaban incluso controlar estos robots autónomos. Si no se lo han leído, por favor, léanselo. No, no necesariamente estar, no, más bien, no está relacionada con la película de Will Smith. Léanse el libro, es muy bueno. Especialmente el último, claramente. El último cuento que igual tiene como, o sea, son dos que están más o menos en línea, pero el último es muy bueno relacionado con esto, porque la IA debería convertirse en la herramienta número uno de la administración pública. O sea, debería ser utilizada para poder solucionar esos grandes problemas de cobertura en salud, educación, servicios, manejo de transporte público, o sea, todo ese tipo de problemas. La IA es una herramienta que debería ser utilizada en esa escala de problemas. O sea, definitivamente ayudaría muchísimo para hacer una administración pública, unas proyecciones bien bacanas. Pero en efecto tiene un costo. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos unos proveedores de IA muy centralizados. O sea, grandes tenemos básicamente unos tres. O sea, tenemos, bueno, a ver, Gemini, OpenAI con ChatGPT, Gemini de Google, bueno, Copilot de Microsoft, Cloud de Anthropic, Grok de X, bueno, ya, exacto, son cinco, esas son como las más grandes, el resto de alguna u otra manera dependen de ellas. Yo pienso que eventualmente a futuro ese modelo no va a ser tan sostenible y nos vamos a mover más bien a unas inteligencias artificiales más pequeñas, enfocadas a los problemas, digamos, privados de las organizaciones, de los temas. Pues discutamos el asunto de cómo lidiamos con los asuntos éticos y ambientales Sí, de este tipo de herramientas. Fíjate que el año pasado estuve en una conferencia sobre educación en ámbitos de ciencia, ingeniería y matemáticas. Y pues el tema de moda fue el uso de inteligencia artificial en las clases. Y había un profesor de Nueva Zelanda que era muy vocal y a todos los que hablábamos al respecto de nuestros modelos y de cómo proponíamos utilizar AI, a todos nos preguntaba la pregunta: ¿y ustedes han calculado la huella de carbono que el uso de sus modelos deja? ¿Ustedes han calculado efectivamente el consumo energético que implica simplemente correr un solo prompt en sus modelos? En esta conferencia hubo un representante de Google que estaba anunciando la compra de diferentes compañías productoras de energía nuclear, y este profesor se paró en medio de la audiencia y le comenzó a gritar: y es que Google va a estar aquí por los próximos 10.000 años limpiando toda la basura nuclear que se va a generar por causa del consumo de AI. Pues obviamente la audiencia quedó un poco en shock porque son unos educadores en ciencias de la computación y no había ningún ingeniero nuclear en la audiencia. Pues ciertamente es un tema que se reconoce, que hay un factor de consumo energético importante, eh, pero este tipo de comentarios pues estaban siendo arrojados a la audiencia incorrecta. Este tipo de comentarios tenía que haber sido enviados justamente a las personas con el poder financiero y con el poder gubernamental de autorizar ese tipo de compras y uso de energía. Entonces, el asunto energético, sin duda, en un país como Colombia es muy importante, donde sabemos que nuestras fuentes hidrográficas, pues,
están, digamos, no en muy buenos niveles, no les sirve al país comenzar a utilizar estos recursos para, digamos, impulsar modelos de inteligencia artificial de manera local y ofrecerlos a la sociedad cuando los mismos recursos no dan abasto para el consumo que la población necesita. Es algo ahí en donde se necesita pisar el freno un poco y comenzar a discutir de una manera productiva, pues, qué recursos se podrían disponer para este consumo de AI y cómo hacer que la sociedad en general, pues, los pueda, digamos, disfrutar. Y ahí es donde entra el ámbito ético. Aunque hay herramientas de inteligencia artificial disponibles para todo el mundo, tenemos que reconocerlo, no todas tienen el mismo potencial. Las que son ¿cierto? pagas son mucho mejores que las que son gratuitas, lo cual abre la puerta a un desequilibrio en el uso de este tipo de herramientas. No todos van a tener el mismo tipo de poder a la mano, que de hecho no tenemos que pensar en ChatGPT o una herramientas, simplemente como un usuario de un celular y tienes una aplicación, hay dos versiones, la versión gratuita y la versión paga. En Exacto. teoría ofrecen lo mismo, pero la versión gratuita te añade propagandas y te hace perder, digamos, la canción que estabas escuchando o el video, te lo interrumpe. Y eso, ese tiempo de interrupción te está consumiendo tiempo de la batería. Ujú. Entonces, se te va a apagar la batería más rápidamente y entre más canciones escuches con el modelo gratuito, pues más consumo en cosas que no estás pidiendo van a ocurrir. Pero si pagas ese precio de la aplicación, pues ya tienes acceso a mayores, digamos, servicios a través de esa aplicación y pues Beneficios, de la acuerdo. batería no va a ser consumida en ese tipo de propagandas. Lo mismo va a ocurrir. Imagínate un estudiante usando ChatGPT y que le metan dos, tres propagandas en algo que no necesita en medio de un examen. Exacto. ¿Qué va a ocurrir ahí? Es completamente un desbalance. O estudiantes también de universidades públicas que no tienen acceso muchas de las veces a pagar precisamente este tipo de membresías, este tipo de servicios. Andrés, Pedro, así hemos llegado a al final de nuestro programa. Nos hubiera encantado abordar muchas más aristas de este tema tan amplio y tan interesante. Y sobre todo nos hubiera gustado abordar una arista más que es la de la construcción de paz. Recuerden que este programa lo realiza el IPASUD, que es el Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Nos hubiera encantado hablar un poquito más también sobre cómo la inteligencia artificial nos ayuda en la construcción de paz, a propósito también de lo que ya nos han mencionado de la sostenibilidad ambiental y esos temas que también se relacionan con la construcción de paz, pero hasta ahora llegamos al final de nuestro programa, nos quedaron muchos temas sobre el tintero, esperamos poder invitarlos nuevamente para conversar, nos quedan claras muchas cosas, la inteligencia artificial como medio, esa capacidad neutral también que tiene la tecnología, que la podemos abordar de una forma mucho más, digamos, como herramienta, ¿cierto? Como medio y que tenemos que aprender a usar inteligentemente, ¿no? Que probablemente para eso también van a aparecer los nuevos manuales, no solo para pedagogía, sino para uso en todos los campos de la ciencia y del conocimiento humano. En palabras de nuestros invitados, esta alfabetización de la IA no es algo opcional, es algo que nos va a tocar hacer, Sonia. Así que toca dejar los miedos a un lado y empezar a alfabetizarnos para la utilización de estas herramientas y hacerlo, ¿por qué no?, desde un punto de vista ético y adecuado y en bien, pues, de la humanidad y de nosotros mismos. Em, a nuestros invitados, al profesor Andrés Bejarano, al profe Pedro Whiteman, muchas gracias por su asistencia, por compartir sus enormes conocimientos y perspectivas con nosotras y con toda nuestra audiencia. Y gracias, por supuesto, a todos nuestros oyentes por su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión de ¿Qué está pasando?, para seguir conversando sobre lo que sucede en Colombia, en Bogotá y en el nuevo mundo digital. Abrazos de paz. Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD.
Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo.